Bienvenidos a nuestra inmersión profunda Ah, en el mundo fascinante de la Biblia. exacto. Oh, Utilizando la información de Wikipedia, ajá. exploraremos Sí, su historia, por supuesto. su estructura Ujú. y algunos datos que quizás les sorprendan. Interesante. Wikipedia, Sí, como muchos saben, claro. es una enciclopedia en línea colaborativa, Correcto. actualizada y refinada constantemente Sí. por una comunidad global de contribuyentes. Una comunidad global. Es un recurso fantástico Oh, absolutamente. para una inmersión como esta. ¿De acuerdo? Y hablando de recursos fantásticos, Mm. ¿sabían que se estima que la Biblia es el libro más distribuido y vendido de la historia? Impresionante. Estamos hablando de miles de millones de copias. Wow. ¿Qué tiene este libro que ha cautivado a tanta gente durante tantos siglos? Es una cifra asombrosa, sin duda. Sí, Habla de la influencia perdurable de la Biblia claro. a través de culturas y siglos. Quizás no sea tan sorprendente cuando consideramos que la palabra Biblia Sí. en sí misma significa simplemente libros. Es curioso cómo un término tan general llegó a referirse a un conjunto específico de textos. Exacto. Ya. La palabra Biblia Ajá. tiene su propio recorrido fascinante. Explíquenos. Proviene del griego Biblia, Biblia. que significa libros, Ajá. y luego evolucionó a ta Biblia ta Agia, Interesante. que significa los libros sagrados. O sea que pasó de ser un término genérico para libro Correcto. a referirse específicamente a libros sagrados. Precisamente. Y esa frase se tradujo al latín como Biblia Sacra, que significa los libros sagrados. De acuerdo. Con el tiempo se cortó a Biblia, Ya ves. dándonos la palabra que usamos hoy. Y lo que es aún más interesante es que se cree que el término deriva de la antigua ciudad de Biblos. Lo fascinante de Biblos Y es que era un importante mercado de papiro Homeri, en el mundo antiguo. el material que se usaba para escribir. Entonces la palabra Biblia nos conecta con el acto físico de escribir y distribuir estos textos sagrados. Exacto. Es un recordatorio de la larga e intrincada historia Sí. de cómo estos textos fueron creados, compartidos Ajá. y finalmente compilados en el libro que conocemos hoy. Y hablando de creación y compilación, Sí. la Biblia no fue escrita originalmente en un solo idioma, ¿verdad? Tienes toda la razón. No. La Biblia se escribió originalmente en una combinación de hebreo-arameo 3 idiomas y griego. que reflejan la diversidad cultural de la época. Exactamente. ¿Podría explicarnos la importancia de cada uno? Claro que sí. Por favor. El hebreo era el idioma principal del Antiguo Testamento. El hebreo. El arameo también se usó en algunas partes del Antiguo Testamento, Ya veo. particularmente durante el exilio babilónico. Entiendo. ¿Y qué hay del griego? El griego se vuelve crucial con la Septuaginta. Ajá. Esta fue la primera traducción griega existente Ya. de las escrituras hebreas y arameas. Y desempeñó un papel fundamental en la configuración del desarrollo de la Biblia cristiana. La Septuaginta. Ujú. Podríamos profundizar en su relevancia, Por supuesto. Especialmente para los primeros cristianos Claro. que hablaban griego. La Septuaginta, a menudo abreviada como LXX, XXX. no fue solo una traducción, Ya. se convirtió en un puente Interesante. entre las escrituras hebreas Mm. y la fe cristiana emergente. Ya veo. Fue la Biblia del cristianismo primitivo, Entiendo. su interpretación de ciertas profecías, Ajá. como las que hablaban de un Mesías. Sí. Sin duda impactó su comprensión de quién era Jesús. Es fascinante cómo una traducción puede tener un impacto tan profundo en la interpretación de los textos. Absolutamente. Y por supuesto no podemos olvidar las traducciones posteriores que también han dejado su huella. Correcto. ¿O alguna en particular que tuviera un gran impacto? Sin duda la Vulgata. La Vulgata. Esta fue la traducción al latín de San Jerónimo, que se convirtió en la versión dominante en el mundo occidental durante siglos. La Vulgata, un nombre que resuena a través de la historia. Sin duda. ¿Y qué hay de la imprenta? Ah, Imagino que su invención tuvo un impacto masivo en la distribución de la Biblia. absolutamente. Oh. La Biblia de Gutenberg Es el primer libro importante impreso con tipos móviles, increíble. revolucionó el acceso a estos textos. De los antiguos mercados de papiro a la imprenta, Exacto. la historia de la Biblia es realmente una historia de comunicación y tecnología, Sin lugar a dudas. ¿verdad? Cada paso ha moldeado la forma en que accedemos Claro, y comprendemos estos textos tan influyentes. exactamente. Y hablando de comprender, Sí, pasemos a analizar qué contiene la Biblia. exacto, su estructura y contenido. Ujú.
Sabemos que está dividida en dos partes principales, ¿verdad? El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento. y el Nuevo Testamento. Podría desglosar el enfoque de cada uno. El Antiguo Testamento se centra principalmente en la historia. Ajá. Y la relación entre Dios y los israelitas, cubriendo un vasto periodo, Sí. desde la creación hasta el periodo anterior al nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se centra en la vida, Ujú. muerte y resurrección de Jesucristo, Yeah. sus enseñanzas, Ajá. y la iglesia cristiana primitiva. Entonces, son esencialmente dos partes conectadas, pero distintas, Sí. cada una con sus propios temas centrales. Si conectamos esto con el panorama general, Sí. el Antiguo Testamento proporciona la base histórica y teológica, Ajá. mientras que el Nuevo Testamento introduce la historia y el impacto de Jesús. Pero he oído que en realidad hay algunas variaciones en cuanto a los libros que se incluyen en la Biblia. Es un punto importante. ¿No? Diferentes grupos cristianos Ya. tienen cánones ligeramente diferentes. Cánones. Es decir, listas oficiales de libros que consideran que forman parte de la Biblia. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, las Biblias católicas y ortodoxas. Incluyen libros llamados deuterocanónicos, Heterocanónicas. que la mayoría de las Biblias protestantes no incluyen. Entonces, ¿de cuántos libros estamos hablando en cada versión? Las Biblias católicas tienen 73 libros. 73. La mayoría de las Biblias protestantes tienen 66. 66. Y las Biblias ortodoxas tienen 76. Vaya, así que el número de libros puede variar dependiendo de la versión que se esté consultando. Así es. Interesante. Y ni siquiera hemos mencionado la Biblia judía, también conocida como Tanaj, Tana. que tiene una estructura y un orden de libros Sí, diferentes a los de las Biblias cristianas. ya veo. Está dividida en 3 secciones. Ya. La Torá, Torah, Lomim Leviemi, y los Ketuvim. Ketuvim. Interesante, ¿verdad? Hay mucho que desempacar. Entonces, tenemos diferentes idiomas, Sí. diferentes traducciones, Ujú. e incluso diferentes versiones, Correcto. con diferentes números de libros. Es un testimonio de la complejidad Es un testimonio. y riqueza de la historia bíblica. Y esa complejidad se hace aún más evidente cuando nos adentramos en los momentos históricos que se describen en la Biblia. Exacto. Hablemos de historia, entonces. Me parece bien. La Biblia abarca un enorme periodo de tiempo, ¿verdad? Correcto. No. El Antiguo Testamento en particular Ah, rastrea la historia de los israelitas a lo largo de siglos. ya. Comienza con el llamado de Abraham para viajar a Canaán, A Canaán. lo que se considera un acontecimiento fundacional en su historia. Y luego está el Éxodo, ¿verdad? Exactamente. El Ah. éxodo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Es un momento crucial, Ajá. es una historia de liberación, Mm. intervención divina Sí. y el establecimiento de un pacto entre Dios y los israelitas. Estoy empezando a ver cómo estos acontecimientos clave forman la columna vertebral de la narrativa del Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? Sí. Y luego pasamos al establecimiento de la monarquía en Israel, Ajá. con los reyes David y Salomón, David y Salomón. desempeñando papeles importantes. Dos de las figuras bíblicas más famosas. Sin duda. Yeah. Sus reinados estuvieron marcados tanto por la prosperidad como por los desafíos. Ya veo. Y luego, por supuesto, está el exilio babilónico, El exilio babilónico. un periodo de inmensa agitación para los israelitas. Sí. Su eventual regreso a Jerusalén Yeah. marca otro punto de inflexión clave en su historia. Entonces, el Antiguo Testamento es realmente una epopeya arrolladora. Sin duda. No. Llena de triunfos, tragedias y viajes espirituales. Y todo esto nos lleva a la llegada de Jesús, Correcto. nacido durante el dominio romano de Judea, Exacto. como se relata en el Nuevo Testamento. Y con Jesús, Sí. llegamos al personaje central del Nuevo Testamento. El personaje central. Una figura cuya vida y enseñanzas siguen resonando en todo el mundo. Sin duda. El Nuevo Testamento ofrece diferentes perspectivas sobre su historia Ajá. a través de los 4 evangelios. Los 4 evangelios, cada uno contando la historia de la vida de Jesús desde un ángulo ligeramente diferente. Así es, ofrecen relatos de las enseñanzas de Jesús, sus milagros y sus interacciones con diversas personas durante su ministerio. Y luego están las epístolas, Exactamente. cartas escritas por Pablo y otros apóstoles. Las epístolas ofrecen orientación, Ajá. ideas teológicas y abordan cuestiones prácticas a las que se enfrentaban las primeras comunidades cristianas. Entiendo. Proporcionan una ventana a los desafíos y triunfos de la difusión de la fe cristiana Ya veo. en los años posteriores a la muerte de Jesús. Y por último tenemos el Apocalipsis, El Apocalipsis. conocido por sus vívidas
y a veces enigmáticas imágenes. Presenta una visión apocalíptica, Apocalíptica. a menudo interpretada como una representación simbólica del fin de los tiempos y el triunfo final del bien sobre el mal. Así que desde la historia de la creación hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis. Correcto. La Biblia abarca una increíble gama de géneros, temas y periodos históricos. Absolutamente. Es un tapiz literario y espiritual tejido a lo largo de los siglos. Y lo que es aún más asombroso ¿Qué? es que podemos conectar esas historias con descubrimientos arqueológicos reales Arqueológicos. que proporcionan pruebas tangibles. Claro. Algunos de los acontecimientos descritos en la Biblia. Me parece fascinante que los arqueólogos hayan descubierto pruebas físicas Sí. que apoyan ciertos relatos bíblicos. Exacto. ¿Podría contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí, claro que sí. La arqueología juega un papel fundamental en los estudios bíblicos. Por ejemplo, Sí. el descubrimiento del palacio del rey Sargón II Segundo. en el actual Irak confirmó su existencia, Ya veo. tal como se menciona en Isaías 20.1. Tenemos pruebas arqueológicas de un rey mencionado en la Biblia. Exactamente. Es increíble cómo la arqueología puede dar vida a estos antiguos relatos. Es realmente asombroso. Y hay más. Hay más. Las tablillas babilónicas han confirmado la existencia del rey Joaquín de Judá Joaquín de Judá. y sus 5 hijos. Lo que coincide con los relatos del libro de Jeremías. Es decir, que tenemos registros reales que corroboran estas figuras bíblicas. Así es. Y los descubrimientos continúan. Continúan. Se han desenterrado en Jerusalén sellos de arcilla, Sellos de arcilla. con los nombres de Jucal y Gedalías, Jucal y Gedalías. funcionarios mencionados en el libro de Jeremías. Es fascinante pensar en esos artefactos enterrados durante siglos, ¿Mm? que ahora resurgen para ofrecernos vislumbres de la época bíblica. No olvidemos los relieves y anales de Sennacherib en Nínive. Sennacherib Ajá. no era un rey asirio que sitió Jerusalén. Exactamente. Sus relieves y anales representan la captura de Laquis, La quise. otro acontecimiento mencionado en la Biblia, Bien. y proporcionan detalles sobre sus campañas militares. Es decir, que tenemos representaciones visuales de estos acontecimientos desde la perspectiva del propio rey asirio. Increíble, ¿verdad? Sí. Y uno de los hallazgos arqueológicos más convincentes es el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro. ¿Qué hace que el cilindro de Ciro sea tan significativo? Bueno, valida la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande Ciro Grande. y su política de permitir que los pueblos deportados regresaran a sus hogares, Ya veo. lo que coincide perfectamente con los relatos bíblicos del regreso de los israelitas del exilio. Entonces este cilindro proporciona un contexto histórico para uno de los momentos más cruciales de la historia judía. Exactamente. Mm. Es un vínculo tangible entre las narraciones bíblicas y los acontecimientos históricos. Es realmente impresionante cómo la arqueología puede complementar nuestra comprensión de la Biblia. Sin duda. Pero volviendo al texto en sí, Sí, ¿qué es lo que hace que la Biblia siga siendo tan relevante hoy en día? buena pregunta. Miles de años después de que se escribieran muchos de sus textos. Lo fascinante es que la Biblia sigue invitando a un sinfín de interpretaciones Ya. y ha inspirado innumerables obras de arte, literatura Claro. y música a través de las culturas y los periodos de tiempo. Es un libro que parece hablar a cada generación de una manera nueva. Precisamente. Yo. Y eso es parte de lo que la hace tan atractiva. Sí. Es una fuente de diálogo continuo, Ajá. debate, Ujú. inspiración. Es un libro que sigue dando, que suscita nuevas preguntas Exactamente. y perspectivas con cada lectura. Esa es una hermosa manera de decirlo. ¿Verdad? Es un texto que nos anima a la reflexión, a la contemplación y a una comprensión más profunda de nosotros mismos Correcto. y del mundo que nos rodea. Después de esta inmersión profunda, Mm. ¿qué es lo que más le llama la atención de la Biblia? Mm. ¿Hay algún aspecto en particular que le gustaría explorar más a fondo? Para mí es el poder perdurable de las historias en sí mismas. Esas historias. Resuenan con experiencias humanas universales, ¿Ya veo? explorando temas de amor, Ah. perdida fe, Ujú. traición, redención, Es asombroso cómo esos temas trascienden el tiempo y la cultura. y siguen suscitando debate Claro. y discusión. La Biblia no rehúye las preguntas difíciles. Para nada. O sea, enfrenta a la complejidad del bien y del mal
del libre albedrío, de la naturaleza de Dios. No es de extrañar que haya sido fuente de inspiración y de controversia a lo largo de la historia. Exactamente. Es un texto que nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar nuestras suposiciones y a entablar un diálogo significativo con quienes tienen perspectivas diferentes. Y esa es la belleza de una inmersión profunda como esta. Correcto. No se trata solo de absorber información, se trata de despertar la curiosidad, de animar a seguir explorando y de apreciar la riqueza y la complejidad de este antiguo e influyente texto. Bien dicho. Gracias. Ha sido un placer acompañarte en este viaje. Igualmente. Y a nuestro oyente, esperamos que esta inmersión profunda le haya inspirado a explorar la Biblia con más detalle. Por supuesto. Es un viaje que puede llevar a toda una vida de aprendizaje Absolutamente. y descubrimiento. Y lo que es maravilloso es que hay recursos disponibles para todos, sin importar en qué punto se encuentre en su exploración de la Biblia. Tienes razón. Desde traducciones y comentarios en línea hasta grupos de estudio locales y trabajos académicos, hay una gran cantidad de información disponible. Sin duda. Así que si esta inmersión ha despertado su interés, no duden en sumergirse de lleno. Claro. Hay todo un mundo de conocimiento bíblico esperando ser explorado. Es cierto. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás hasta descubren algunas ideas sorprendentes por su cuenta. Esa es la belleza de este libro. Sin duda. La Biblia es un libro que continúa revelando nuevas capas de significado con cada encuentro. Es un texto atemporal que habla a las profundidades de la experiencia humana. Y los animamos a que la aborden con curiosidad, con una mente abierta y con la voluntad de comprometerse con sus complejidades. Es un viaje que vale la pena emprender. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la Biblia. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan buscando conocimiento. Y recuerden, siempre hay más por descubrir.